Vamos a esperar un minutito a que se conecten. Estos sistemas de nombre blanco. Bien, estamos hablando de obstrucción por objetos extraños, ¿no? Alguien comentaba qué ocurre con los niños. Y fíjense que los infantes, por instinto propio, si le dan algo, ¿qué hace inmediatamente? ¿No se lo lleva a la boca? ¿No han visto eso? Hello. Sí, Muy común. Incluso ven que hay juguetes que tienen esa advertencia, ¿no? Que tiene que ser, o sea, tiene que haber supervisión de un adulto, porque es muy común. Miren, yo nada más vi un caso donde la obstrucción se dio por un jueguito de esos que traen cuadritos, pelotitas y triangulitos, que pues, son de plástico. Se lo llevó a la boca y obviamente hubo un atragantamiento y una asfixia por un objeto extraño en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera no hubo la supervisión o ya ven que los niños agarran todo lo que encuentran y normalmente se lo llevan a la boca y eso pues puede producir esa situación. En otros países no se pueden vender los chicles redondos, esas pelotas chicles, se han visto unas pelotas chicles así que venden incluso hasta en maquinita, de esas chicles, pelotas así de colores, que es una pelotota, es una cosa como de 3/4 de pulgada, una pulgada, son unos chicles, pero unas pelototas. También eso ha sido objeto de muchos debates, ¿no? En cuanto a qué tamaño tiene que tener un chicle. Para empezar, no debes de darles chicles, ¿sí estamos? Luego se los tragan y se empachan. Por ejemplo, el chicharrón. Los niños no pueden comer chicharrón, ¿sabían eso? Chicharrón de puerco, pues. Todos los chicharrones se hacen masudos, no sé si se den cuenta. Bueno, se pegan en el paladar, se vuelven una masa gelatinosa y eso se obstruye. ¿Por qué? Porque es muy seco y al deglutirlo, como es pegajoso, se pega. Entonces a los niños no se les debe de dar chicharrón. Y ahí están comprándole su chicharrón con cueritos y vean nada más, ¿no? Que no debe de ser eso. En algunos casos también los rompecabezas traen una advertencia de que se tenga cuidado con las piezas del rompecabezas porque también si se ingestan pueden producir asfixia. Entonces hay diversas causas. Aquí hay también fue retirado del mercado porque Profeco detectó una especie como de gelatinita que venía en unos empaquecitos chiquitos, no sé si se acuerdan, unas gelatinitas chiquitas, así unas chiquititas, así de sabores. De marca, tienen marca, o sea, sí tenían marca estas gelatinas, y las retiraron del mercado porque los niños, al momento de pisarle para comerla, se les obstruía la garganta y la tráquea con la famosa gelatina. Entonces hay que ser cuidadosos también con ese tipo de cosas, ¿no? Que son objetos que pueden obstruir las vías respiratorias. ¿Dudas? no, No. Bueno. Número 3, por compresión torácica, por compresión torácica, ¿verdad? Esta es una obstrucción mecánica.
es una obstrucción mecánica, ¿verdad? Y en las redes sociales se dio mucho de esos challenges, retos, esas estupideces, que consistía en abrazar a la persona hasta provocarle la asfixia y el desmayo, no sé si se acuerden. Sí, entonces, comprimían, en este caso, la caja torácica para que se provocara la apoxia, es decir, la falta de oxígeno, y eso provocara el desmayo. Y ya luego se levantaba y jajaja, y se reían, hasta que hubo ya personas que fallecieron. De ahí, obviamente, un coma, y del coma, la muerte por el daño cerebral, por la falta de oxigenación espontánea. Esto, ya saben, chavos tontos, que lo hacían así como un reto, ¿no? Ay, ay, no sé cómo se llamaba la estupidez esa, pero pues le pusieron un nombre, ¿no? Asfixialo, no sé cómo se llamaba esa estupidez. Era como la de echarte una cubeta de agua fría, bajarte del coche a caminar andando, de esas estupideces que casi no hacen los chavos y que produjo, desde luego, pues muertes, y esto fue por compresión. Yo de los que vi fueron dos cadáveres por asfixia por compresión. El primero fue en un alcance de vehículos, porque hay que recordar esto, ¿no? El reglamento habla de distancia mínima 40 metros para que puedas frenar, pero con este tráfico pues, es imposible guardar esa distancia. Y el clásico camión que se queda sin frenos y ya saben, ¿no? Entonces produjo una carambola y el auto más inseguro del mundo, Waldo, del mundo, es el Tsuru, del mundo, Ubaldo. Ubaldo se fue al baño. No, 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 aquí estoy, sí lo escucho. El auto más inseguro del mundo, no tiene seguridad de nada, no tiene chasis, es la pura lámina para que se entienda. Yo le puedo decir que el Chevy es muy resistente, ¿eh? Le dieron un trompazo al mío así de frente de ahí te voy, y mire como si nada, bueno, no como si nada, sí le dolió, pero qué carro tan inseguro el Tsuru, es el auto más inseguro del mundo, por si no lo sabía. Ya nomás lo voy a usar otros 20 años y ya, licenciado. Consuelo, es muy buen consuelo, es otros 20 años nomás. Sí. Sino muy inseguro, el auto más inseguro del mundo. No pasa ninguna prueba de seguridad, ninguna. Se hacen chicharrón para que se entienda. Y en esa carambola, el auto se deformó el piso porque son unibody, obviamente es unicasco y no tienen chasis. Y el volante comprimió el tórax con los asientos y la parte de atrás del otro vehículo. Fíjense nada más la clase de accidente que se generó. Y entonces, las lesiones que presentaba, no tenía ninguna policontusión cerebral, no hubo, digamos, una fractura de hueso universal. Normalmente las cabeceras de los coches son para eso, por si hay un alcance por la parte de atrás al vehículo, obviamente la cabeza no chicotee, si se puede decir chicotear, que sería el movimiento que se produce. Y vean, los esguinces cervicales se dan normalmente porque hay autos que no traen cabeceras, y eso, pues, obviamente es inseguridad para el pasajero, ¿no? Para el ocupante. En este caso no había, fractura de hueso universal que pudo haber provocado, en este caso, ¿verdad? La muerte. No, a la exploración craneal, la bóveda craneal bien, no había contusiones, no detectábamos absolutamente nada relacionado con neurología, nada.
pero sí hubo estallamiento de vísceras y había fractura de esternón, ¿verdad? Intercostal. El volante lo comprimió y lo asfixió por compresión. Fíjense qué curioso. Qué curioso. Y es común eso en los accidentes fuertes. La airbags trabajan, creo que es lo mejor que hay, ¿no? Las bolsas de aire de los coches. Y aquí en este caso, pues el Sur si apenas trae volante, ¿ustedes creen que va a traer bolsas de aire? Pues para nada, ¿no? Y fue un caso fuerte, ¿no? Porque decíamos nosotros, ¿cómo es posible que vendan un carro tan inseguro? Pues así como se oye, lo venden. El segundo caso que vimos fue una persona que quedó emparedada, pero yo me imagino que se subió a la azotea a hacer algún trabajo, algo en la azotea, porque se encontró en la planimetría, pues teníamos que ubicarnos en un segundo nivel y un olor fétido que detectó el vecino produjo, pues, obviamente, la búsqueda de la persona, se había quedado solo y yo me imagino, porque había herramienta en la parte de arriba. Estaba realizando algún trabajo en el tinaco, en los tubos del tinaco, algo así. Había una cegueta, en fin, algunas herramientas. Y yo creo que al quererse brincar, ¿sí? De una losa a otra, me imagino, se cayó en medio de los 2 muros, pero sí se notaba que, bueno, tenían cierta pendiente y quedó el cadáver atorado en medio de las 2 bardas. De hecho, tuvieron que romperlos de Protección Civil y los de bomberos trajeron unas macetas para romper la pared y poderlo, rescatar. Bueno, no rescatar, ¿no? Sino hacer el embalaje cadavérico, porque yo detecté, de lo que nosotros pudimos detectar ahí, tenía mínimo por la fetidez y el grado de, necrosis, pues mínimo unos 2 días, mínimo 2 días. Y claro, la exploración torácica nos mostraba esquimosis violáceas en toda, la caja torácica. Obviamente, las lesiones que presentaba el cuerpo por, obviamente, el arrastramiento al momento de que la gravedad ejerce fuerza sobre los costados. Y también en la espalda notábamos muchísimas, laceraciones, sobre todo, porque ven que los muros intermedios, pues, normalmente no están aplanados. Generalmente, pues, está así el tabique, el block, con lo que lo hayan construido. Y se dio, en este caso, pues, una asfixia por compresión, es decir, quedó comprimido el cadáver. Y el último que vimos fue aquí en Cuautitlán, cerca del Villada, por cierto. Ahí en, ¿qué es? Mariano Matamoros y Carrillo Puerto. Ven que pasan el parque del Huerto y se siguen rumbo a la presidencia, que esa es Mariano Escobedo. Y entonces ven que dan la vuelta a las combis ahí en el parque y se paran, que dicen que no se deben de parar ahí, casi junto a la panadería, ¿sí se ubican? Atrás de la catedral. Hello, anybody home? Quién sabe, hay veces que pienso que estoy hablando solo. Como que digo, pues tú síguele, pues total. Y ocurrió que la persona, a ver qué dice aquí, ya no pude, ok, sí. Perdón, resulta que la persona se da la vuelta por la parte de atrás de la micro, del camión, y viene otro camión, y no se fija, no voltea hacia los 2 lados, y lo prensaron en medio. O sea, quedó, pues, nada más que se frena el chofer, y claro, todo ese movimiento, ¿se imaginan ustedes la compresión que se ejerció entre 2 vehículos y el cuerpo? Entonces quedó, obviamente,
el de la microbús pues trató de hacerse más hacia la banqueta, pero ya no, y pues ahí la gente ya no lo muevas y que no sé qué. Y sí, el cadáver estaba abajo de los dos vehículos. Y sí tenía, ven que son muy endebles las combis, sí tenía abolladuras, los costados de la camioneta sí tenían abolladuras. Yo lo que tuve que hacer es regresarme. Me paré ahí con Michelle para ver qué había pasado, ahí en la mera esquina del surtidor. Y pues ya, se oyó lo de la ambulancia y ya ven que están cerca las que están ahí por bomberos. Y pues ya había fallecido. Entonces me imagino en lo que llegó el Ministerio Público y se deslindó responsabilidad. Yo veo aquí una negligencia inexcusable de la víctima, muchachos. Deben de ser muy cuidadosos con eso, porque vas circulando y de repente te sale gente entre las combis, ¿cierto o no? Te sale la gente así en medio, dices, oye, pues espérate, ¿no? O sea, en primera, ¿dónde te enseñaron a cruzar la calle en medio de la calle? Y claro, con las vicisitudes que tiene esto del transporte, porque yo he visto combis que bajan gente en el carril de alta. Ya, ahí va despacito, ahí bájate. Y se puede producir pues, un accidente de esta naturaleza. No vi yo la necropsia, pero para mí, murió por compresión y hubo un estallamiento de vísceras. Pues imagínense el peso de los dos vehículos. Y pues este idiota salió así como va. Claro, lo prensaron entre los dos vehículos. Se ve inmediatamente ahí que hubo esa asfixia por compresión. Bien, número 4. ¿Dudas en el 3? No. ¿Dudas? No. Número 4. No. Sí, Fernanda. No, licenciado, no hay dudas. Oiga, Ubaldo, todavía trae así el mole. ¿De qué se trata? No, licenciado, ahora sí soy inocente, no he tenido tiempo de comer nada. No lo creo. Ahorita voy a ver. Mi venganza será terrible. Me imagino. Bien, la que sigue es asfixia por enterramiento. Y quiero platicarles de un caso que se dio por allá, por Monterrey, por Garza García, Nuevo León, por allá, de unos niños que estaban jugando al secuestro, a los sicarios. No sé si oyeron la noticia, sonó bien duro esa noticia. A mí me indignó mucho porque, pues no es culpa de los muchachos, los chavos, pues inocentemente jugaron a que secuestraban a uno de sus amigos y pedían el rescate, y en efecto lo enterraron. Sí, lo enterraron propiamente. Y pues cuando pagaron el rescate y fueron por él, pues lógicamente que se había asfixiado por falta. Ahí es la compresión, que sería una de las causas, la compresión del material, pero también la falta de oxígeno, ¿verdad? Fallece por falta de oxígeno, no hay oxígeno entre el material y la superficie, y pues obvio se produce la asfixia, ¿no? Posteriormente la mamá del niño, pues fue entrevistada y ella dijo que ella no iba a ejercer ninguna acción en contra de los muchachos, ¿no? Que había sido un juego y que pues había ocurrido esa circunstancia. Por otro lado, esto se da mucho en las obras, sobre todo cuando hacen excavaciones. Es común y hemos oído, la última que oí fue de hace como un mes y medio, de dos albañiles que están, en este caso, trabajando en un talud y se viene el bordo. Y pues imagínense el peso del material. No sé si alguno de ustedes conozca algo de construcción, pero cuando haces una cepa, una excavación, una zanja,
Vean cuánto material sale. Sale muchísimo porque está comprimido. Entonces, cuando tú excavas, lo descomprimes y se ve muchísimo material. Igual cuando estás rellenando, traes los viajes de Tepetate y se ven mucho, pero una vez que los aplanan, ¿verdad? Que se ven ya merma en cuanto a su volumen por el peso del material. Y este tipo de accidentes es común, ¿no? En cuanto a la construcción. Y en algunos casos las pues zonas irregulares, muchachos, también construyen en cada lugar que yo entiendo la necesidad, ¿no? Acaba de ocurrir uno por allá por Iztapalapa, no sé por dónde. Acaba de ocurrir uno que se vino todo el talud, ¿se acuerdan? Esto fue hace 2 días, no tiene mucho. Y entrevistaban a la gente y decían, no, pues es que llovió muy fuerte y se vino el cerro. Pues no, es que no debías de vivir ahí, finalmente, ¿no? No sé si han visto también lo que ocurre en las carreteras, que sí dice un anuncio de deslaves, porque prácticamente la carretera corta el cerro. Y entonces le hacen un cachete con cemento para que no se desborde, no se acabe de desbordar. Pero ha llegado a ocurrir, que se viene todo el bordo. Y desgraciadamente pasa cuando la persona va circulando, ¿no? Que eso también es, pues, de terrible para arriba. Entonces, son casos extremos, ¿no? Pero sí se dan, insisto, sobre todo en la industria de la construcción, cuando se hacen excavaciones, y en los asentamientos humanos irregulares. Claro, el cerro se reblandece y imagínense el peso que tiene, no sé, ¿qué les parecen? Poquito, unos 20 camiones de 16 metros cúbicos, de esos camiones grandes que traen su tándem. Imagínense cuánto pesa el material, pesa muchísimo. Entonces, pues la asfixia se da de 2 formas. La primera es por compresión y la segunda, pues es por falta de oxigenación por enterramiento. Y esto, pues sí es de llamar la atención porque, pues recuerden, yo fui director de desarrollo urbano y yo desde que llegué empecé a notificar a esas personas, a Protección Civil, tratar de reubicarlos, ¿no? Porque, pues, yo entiendo, tienen una necesidad, pero estás ubicado en un lugar donde, pues, se puede dar un accidente en cualquier momento. Y este tipo de accidentes se dan, fíjense, en época de lluvias. Es cuando más se da este tipo de accidentes. Y claro, pues son casas de block con lámina, pues imagínense todo el peso del material. Entonces, eso, y claro, cuando hay eventos naturales, como son los temblores, como son, bueno, que ya ven que el del 85 estuvo fuerte, ¿no? Estuvo bastante fuertezón. Y claro, pues hubo fallecimiento por enterramiento y asfixia, ¿no? Finalmente el peso de las losas, el peso de los materiales, imagínense. No sé si se acuerdan del Hotel Regis, ahí cerca de circuito interior, perdón, de Eje Central y Vertis, que se vino todo completo. Eran 10 pisos y se hizo un sándwich. O sea, propiamente un sándwich, si se puede decir así, por el efecto dominó en el peso de los materiales. Y en algunos casos querían certificar aplastamiento, estallamiento de vísceras, pero finalmente pues es asfixia por compresión y obviamente por enterramiento, porque pues imagínense el peso de los materiales, ¿no? Bien, dudas, preguntas, nada. Número 6. No, número 5. 5, número 5. 5. Asfixia por ahorcamiento.
Bien, hay que diferenciar lo que es ahorcar a estrangular. Estrangular es una cosa y ahorcar es otra. Cuando nosotros hablamos de asfixia por ahorcamiento, ¿sí? Estamos hablando de suicidios. Suicidios. Y cuando hablo de estrangulamiento, hablo de homicidios. ¿Ya vieron la diferencia? O sea, hay que tener, es que son palabras que parecieran sinónimos unas de otras, pero en la asfixiología forense son completamente distintas. Entonces, ahorcamiento y estrangulamiento son distintas. Ahorcamiento, hablamos de suicidio. Y estrangulamiento, ¿verdad? Hablamos de homicidio. Me gustaría que pusieran esa diferencia para que técnicamente y médicamente, cuando ustedes vean un certificado, pues tengan la noción de lo que estamos hablando. Porque alguien me dijo, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, en el ahorcamiento, miren, ¿se acuerdan en las posiciones cadavéricas que vimos la posición pendiente y semipendiente? Cuando nosotros hablamos de posición pendiente, ¿verdad? La maniobra se ejerce por, obviamente, el peso, la gravedad, y desde luego un objeto que puede ser una cuerda, un alambre, ropa, generalmente, ¿verdad? Vimos uno con medias para dama, que si ustedes estiran una media, de verdad, por su texto, por su amarrado que tiene la media, hombre, resiste muchísimo, pero muchísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ahorcamiento, tenemos primero que checar si está pendiente o semipendiente. Semipendiente, recuerden que las extremidades inferiores están en contacto con la planimetría, ¿se acuerdan? Está en contacto con la planimetría, ¿sí? Y cuando es pendiente total, no hay contacto con la planimetría, no hay contacto con ningún objeto. De aquí se pueden deducir dos cosas. La primera, tenemos que medir primero el punto neutro del cable, es decir, dónde amarró, puso, colocó el cable, lazo, media, ropa, primero que nada. Y lo segundo, la estatura del cadáver. Es importantísimo checar esos dos datos, ¿verdad? Para hacer una suma y detectar si la altura del objeto con el cual se produjo el ahorcamiento en relación a la resta que tenemos que hacer de la bóveda craneal, hay que restar toda la bóveda craneal, porque el ahorcamiento se produce a la altura de las carótidas del cuello. Entonces hay que restar. ¿Y qué tomamos como base para restar la bóveda craneal? Bueno, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros, la altura del maxilar inferior, así es, la altura del maxilar inferior, menos la altura del cuello, porque generalmente, ¿verdad? ¿Dónde se frena la tracción al momento del ahorcamiento? A la altura del maxilar inferior. Entonces nosotros tomamos en cuenta el maxilar inferior, ¿verdad? Menos la bóveda craneal, más la altura del cuerpo. Y entonces esa suma, más la suma que nos da la parte inferior de las extremidades inferiores, plantas de los pies. Hacemos la medición al plano.
esa suma de esos 3 elementos, más los objetos que se encuentran en el embalaje, puede ser una silla, es decir, pateó una silla, puede ser un bote, acá hubo uno, puso un tambo y puso una cubeta, de esas de 20 litros, y pateó la cubeta. Curiosamente se ahorcó con un lazo de nequén, porque la mayoría de los lazos ya son de plástico. Entonces yo creo que por el temor de que se fuera a romper, lo hizo con un lazo de nequén grueso. Y entonces a la exploración cadavérica vamos a encontrar, y decíamos que la piel es una calcomanía, ¿cierto o no? Nos va a reflejar, ¿verdad?, qué es lo que aconteció a la altura del cuello. Y la marca del lazo la tenía exactamente en el cuello. Le sacamos fotos incluso al cuello, obviamente, para establecer